todos en este caso en el equipo tenemos valor, tenemos una misión que cumplir. El ego es un patrón importante y es una condición humana que hay que bueno, pues en este caso lidiar o, bueno, pues, tratar de que no exista en este caso. El conocimiento te da mucho poder. Entonces, ese patrón siempre hay que creerse muy humilde. La emoción y la pasión, eso es lo más importante. Pues hoy tenemos con nosotros a Luis Miguel López Peces, consultor y arquitecto tecnológico con más de 2 décadas de experiencia en transformación digital e inteligencia artificial y automatización. Ha trabajado en grandes consultoras internacionales, incluyendo una Big Four, y actualmente acompaña a empresas y a profesionales en su evolución tecnológica. También es autor del libro Big Four, Yo estuve ahí. Buenas tardes, Luis Miguel. ¿Cómo estamos? Bien, ¿qué tal estás? Bueno, pero bien, aquí estamos. Me alegro. Pues si te parece bien, ¿no? Para ir rompiendo aquí un poco el hielo, dime, o sea, tú me dijiste que te interesaría hablar, digamos, de la inteligencia colectiva. Me gustaría que me explicaras un poquito para ti qué significa ese término, ¿no? Y por qué ahora mismo es muy importante. Vale, sí, vamos a ver. Ese término, leyendo algunos libros acerca de, en este caso, la metáfora de la colmena, había una autora irlandesa que hablaba de este término, de inteligencia colectiva, y lo he adoptado un poco. El sentido está en detectar patrones a nivel de grupo, de grupos de personas que estén trabajando en un proyecto, lo que es, bueno, pues romper esos patrones antiguos o esos patrones que, bueno, pues que tienen que evolucionar y cambiar y, bueno, pues acelerar y consolidar nuevas acciones que se puedan realizar en el equipo. Y, por tanto, pues premiar un poco también esas nuevas conductas, ¿vale? Es un poco en el sentido, o sea, básicamente mapear patrones, reencuadrar un poco lo real, lo que hay en este momento, romper hábitos antiguos y, bueno, pues acelerar en los cambios que se están realizando. Es un poco en ese sentido. Tal vez sea un poco técnico, no sé cómo lo ves, pero eso, son reglas para poder seguir avanzando y evolucionando en grupos y en proyectos en común. Y dime, o sea, y por ejemplo, este término, digamos, o sea, bueno, término, la inteligencia colectiva, ¿tú lo has visto, digamos, en todos los equipos en los que tú has estado o solo, digamos, en algunos? No, en muchos de ellos no lo he visto porque no ha habido pues, unos patrones en concreto, no hay una definición de roles eh, de las personas, cada uno de nosotros pues no teníamos un rol en concreto, eh, no había una convicción de romper hábitos antiguos, hábitos que se estaban realizando y que, bueno, pues que se había tomado la determinación de que son nuevos momentos, nuevas herramientas, nuevas formas de trabajo y romper esos hábitos. Y luego, sobre todo, claro, no acelerar esos cambios, premiando y, bueno, pues reforzando positivamente lo que se había cambiado, por decirlo de alguna forma. En algunos equipos no se tenía claro todo eso. Sobre todo, transmitir a las componentes del grupo su rol en concreto en ese momento. Que eso no quiere decir cada uno tiene su rol y pueden ser roles, bueno, pues eh, todos válidos, lógicamente. Ni uno es mejor ni uno es peor en ese aspecto. Se podría, o sea, se podría comparar, digamos, con la metodología de Scrum, la metodología ágil esta de Scrum, en cierto modo. En cierto modo, sí, o sea, es una de las técnicas.
pero no tanto Scrum en este caso son a nivel de tareas, de trabajos, de cómo, bueno, pues se identifican eh, trabajos o tareas que hay que hacer y, bueno, pues realizarlas, redistribuir el trabajo. Ya no es tanto eso como que cada uno interiormente, cada individuo interiormente asuma e interiorice su trabajo y el grupo en sí le dé valor, sea un trabajo más ligero o más crítico en algún momento. Todos en este caso en el equipo tenemos valor, tenemos una misión que cumplir, que en este caso la dirección o la persona que dirige esa inteligencia colectiva tiene que tener muy claro, que tiene que transmitir muy claramente a cada uno su rol y su misión, en este caso. Entonces, bueno, pues eh, creo que es muy importante eso. No tanto Scrum. Scrum es a nivel de metodologías ágiles y de acelerar el trabajo en sí o sectorizar en tareas e ir avanzando en trabajo. Pero esta inteligencia colectiva es más hacia los individuos, hacia las personas que al final componen el grupo, que es importante mantenerlas y mantenerlas saludablemente. O sea, reconociendo cada uno de nosotros que nuestro trabajo es importante. Y dime, si a ti te dijeran, por ejemplo, mañana, ¿no? Que les ayudes a una empresa a implementar la inteligencia colectiva, tendrías que ir solo al líder del equipo, ¿no? O tendrías que ir una a una persona, o sea, a cada persona para contarles cómo No, funciona. efectivamente, tú lo has dicho perfectamente. Todos los integrantes son importantes en este equipo. Entonces, lógicamente, a la primera persona a la que hay que transmitir ciertos conocimientos es a la persona que dirige, a los escalones que tienen que equilibrar todo ese grupo, todo ese colectivo. Entonces, lógicamente, esas son las primeras personas que tienen que tener una conciencia importante, pero lógicamente hay que dirigirse a todos ellos en algún momento. Es fundamental no dejarse a nadie porque al final cualquier parte del engranaje es importante. Por eso está dentro del grupo. Entonces, en algún momento, esas reuniones grupales, esos, eh, esas llamadas al grupo, a la persona, a esas pequeñas reuniones, son importantes, no solo en el escalón por encima, sino los siguientes. Tú te refieres a, cuando tú hablas de reunión, ¿no? ¿Te refieres a una reunión semanal o algo así digamos, del equipo? Sí, por ejemplo, o simplemente reuniones informales. La palabra reunión hay veces que se pone muy seria Mm. en el momento en el que se planifica un horario y una fecha de reunión y bueno, pues vienen los diferentes escalones dentro de la compañía. Bueno, pues es como muy rígida. Hay veces que las reuniones simplemente son pequeños descansos a la hora del café, etcétera, etcétera. O sea, no tienen por qué ser, pero sí que son llamadas a hacer equipo, a hacer grupo. Una reunión puede ser como, por ejemplo, en la Big Four se hace muy, muy frecuentemente, es el tema del after work. En el sentido de, bueno, pues hacer actividades diferentes a lo que es dentro de la oficina o de la compañía. Tema deporte, que es muy saludable, todo ese tipo de cosas son reuniones encubiertas, por decirlo de alguna forma, y que al final hacen grupo, hacen inteligencia colectiva. Cuando dices lo del afterwork, ¿te refieres a todo eso, el tema este de lo del team buildings y lo de cena navideña y todo esto, ¿no? Claro, efectivamente. Eso es parte de, bueno, pues hacer grupo, identificar los roles de cada uno, porque en todo tipo de conversaciones, tanto en diferentes escenarios, se va viendo
a cada uno y se va engranando un poco el equipo. El equipo no puede ser, eh, bueno, sí puede ser, pero muchas veces esa inteligencia colectiva se desarrolla en base no solo a objetivos claros del equipo, sino también a diferentes hobbies o a diferentes actividades. Y si no hay unión en esos hobbies, tampoco pasa nada, porque em, a mí me puede gustar una actividad deportiva y simplemente en una de esas reuniones informales, pues transmitir mi pasión a otro compañero o compañera del grupo, simplemente por transmitir una pasión, que es esa persona se puede sentir identificada y no buscar esa pasión, pero sí buscar otras, en este caso. Es un poco en ese sentido. ¿Y cuándo fue, digamos, la primera vez que, o sea, empezaste, digamos, como que te encontraste con el término este de inteligencia colectiva en la empresa? Sí, bueno, más, mm, más fortalecido es justo en la Big Four, en compañías grandes y en compañías con muchos equipos y bueno, pues compañías con un departamento de recursos humanos muy fortalecido, en el cual, bueno, pues sí que estudian mucho estos equilibrios y se dan cuenta de que al final el grupo humano y aunque haya ciertas normas escritas, siempre hay normas no escritas dentro de un equipo y de una inteligencia colectiva. Y esas realmente son las que hacen que un grupo logre sus metas, sus objetivos o los objetivos que le va lanzando la compañía o los proyectos, en este caso. ¿Y o sea, cuáles, digamos, fueron los errores más, o sea, los más frecuentes, los que más has llegado a notar o ver cuando se intenta implementar la inteligencia colectiva? Sí, pues a ver, los errores más comunes es el individualismo. A poner un símil a nivel deportivo, por ejemplo, eh, el tema del fútbol. Si hay muchas estrellas dentro del equipo, es posible que no sea muy positivo. Yo he visto equipos que siendo mm, simplemente, bueno, pues personas muy normales, trabajadores o personas que no destacan en nada en concreto, pero bien unidas, bien enganchadas unos con otros, sí que logran cosas más productivas, más duraderas en el tiempo y más positivas para la compañía, en este caso. Entonces, bueno, pues eso es uno de los errores que he visto en muchas ocasiones, el tratar de juntar varias estrellas dentro del equipo y no saber articularlas. Sobre todo también alguno de los errores es a nivel de dirección, eh, no estar, no ser conscientes de lo que tienen por debajo, ni de poner el foco de atención a nivel humano. Eso es muy importante. Y, o sea, en las Big Four yo sí que he escuchado, digamos que hay mucha competitividad, ¿no? Ujú. Ahí la competitividad también a veces como que genera lo del individualismo. ¿Cómo compatibilizan, digamos, a lo que se le diría individualismo con la inteligencia colectiva dentro de la Big Four? Claro. Realmente esos términos no deberían estar en contraposición. Eh, yo muchas veces no hablo de competitividad como tal, sino de colaboración, en este caso, sea entre personas o sea entre grupos. No sé, al final, en una, en un, intentar competir es más, ganamos todos. Es decir, en una competición sí que hay unos que, bueno, pues porque hay un jurado, ese jurado ha decidido que son los ganadores de ese,
de esa competición, pero al final ganan todos porque esos que ganan deben de dar experiencia a los que no han ganado y que se pueden verse reflejados en ellos. Entonces, es un poco en ese sentido, más que en competitividad, sino colaboración. Yo me alegro de que mi compañero haya ganado, eh, bueno, pues sea el empleado del mes, porque sé a quién fijarme. Si es un compañero que tiene ciertas conexiones conmigo, eh, pues puedo fijarme en él para poder llegar el mes que viene a alcanzar lo que él ha alcanzado o no, o simplemente me aprovecho de su sabiduría porque colaboro con él. Y, o sea, si tú, o sea, digamos, ¿qué es lo que tú dirías que sería lo más importante, ¿no? A la hora de implementar en una empresa pequeña o mediana, ¿no? En un equipo, digamos, de 7 9 personas, el, Ujú. la inteligencia colectiva, ¿qué sería lo más importante que hay que enfocarse? Sí, pues lo más importante es identificar patrones, es decir, saber qué es lo que cada una de las personas, a qué se puede dedicar, todos entre un equipo, un grupo humano, todo el mundo brilla por algo. Todos somos especiales en cierto modo. Entonces, identificar eh, los patrones que yo necesito y recogerlos de cada uno de los fuentes de personas. Es un poco en ese sentido. Y sobre todo, delimitar y hacerles ver a cada una de las personas o de los componentes del grupo su rol, su capacidad, su escenario, dónde está, cuál es su posición, que su posición es importante para el conjunto del grupo y para alcanzar el objetivo. Es un poco fundamental. O sea, por un lado los patrones y por otro los roles. Y luego, a lo largo de, digamos, de todas estas décadas que tú has estado trabajando en el sector tech, ¿cuáles fueron, digamos, los cambios, ¿no? que más has notado a nivel de o sea, las, las skills duras, ¿no? y las soft skills? Mm. A ver, yo los cambios que he notado han sido brutales. A nivel tech se ve mucho, igual que en otros, bueno, pues en otros oficios como puede ser la medicina, bueno, ingenierías en general. He notado la forma de trabajar es muy diferente porque la tecnología cambia muy rápidamente y tenemos que adaptarnos muy, muy rápidamente. Entonces, es fundamental no, no creernos que lo sabemos todo o que somos poseedores de la verdad, sino siempre estar en constante aprendizaje y en, bueno, pues ese sentimiento de humildad, de cometer errores y poder subsanarlos. Tanto lo puedes subsanar tú como los puede subsanar otra persona del grupo de esa inteligencia emocional. Y no pasa nada. Cualquier persona comete errores, se subsanan y nos vamos adaptando a los tiempos porque muchas veces, en tech sobre todo, no hay tiempo para probar ciertas estructuras y bueno, pues hay que confiar en todo el grupo, en toda esa inteligencia grupal. Y, digamos, ¿cuál fue, digamos, el cambio más importante que tú has visto? El cambio más importante, pues no sé si me atrevería a decir uno en concreto. Hay varios cambios importantes. Por supuesto, como ya he dicho, el tema de la tecnología está cambiando constantemente, los modos de trabajo están cambiando constantemente, incluso el escenario. Eh, Antes estábamos constantemente en la oficina, no había, por ejemplo, pues, un dato muy, muy ligero es el tema del teletrabajo. Antes los equipos eran equipos
que se situaban en un escenario o en la oficina en concreto, y ahora son multidisciplinares y eh, internacionales completamente. Equipos que están en un país, en otro, y que están colaborando online desde diferentes sitios. Bueno, eso es un cambio brutal e importante y que en menos de una generación se produce. Es decir, ahora mismo, y es parte de una de las partes que sí transmito en el libro, estamos trabajando con diferentes generaciones de personas, estamos trabajando en el mismo equipo. Por tanto, con diferentes culturas, diferentes modos, diferentes anhelos o objetivos en su vida particular, privada, diferentes fases de vida. Y todo eso, la tecnología lo propicia, lo abandera, porque, bueno, como por ejemplo tú y yo ahora mismo estamos haciendo una entrevista virtual, telemática, a distancia, pues, pues esas herramientas posibilitan eso y sin embargo tenemos un objetivo común y diferentes planes de vida o diferentes formas de vida, diferentes culturas a lo mejor. Bueno, pues todo eso. Y antes cuando has hablado de patrones también, ¿no? Digamos, ¿cuál ha sido el patrón que tú has visto repetirse más a lo largo de estos años? El patrón, bueno, pues el patrón mucho es en temas de tech, es el ego. El ego es un patrón importante y es una condición humana que hay que, bueno, pues en este caso lidiar o, bueno, pues, tratar de que no exista en este caso. El conocimiento te da mucho poder. Entonces, ese patrón siempre hay que creerse muy humilde, hay que contrarrestarlo y es una condición humana, ya digo, con el tema de la humildad. Por mucho que sepas, siempre dentro de X tiempo, solo es cuestión de tiempo que dejes de saber, aunque te mantengas siempre en conocimiento, pero siempre habrá alguien que te encontrarás, es igual que hay un dicho por ahí, a ver si lo digo bien, siempre hay un pez más grande. Eh, en este caso, bueno, pues aunque tú tengas muchos conocimientos en algo, bueno, pues en algún momento siempre habrá alguien que tenga más conocimiento que tú o que te enseñe algo, aunque no tenga tanto conocimiento. Entonces, siempre hay que estar a la escucha, lógicamente. Hay que avanzar en los proyectos y hay que perseguir las metas, pero siempre escuchando un poco también lo que pueden aportar las demás personas. Claro, a la hora de hablar del ego en el sector tecnológico, ¿no? O sea, una persona de fuera sí que lo puede notar, digamos, ¿no? Pero tú mismo, como tal, es como más complicado de que notes que tienes ese ego. ¿Tú cómo dirías que podría una persona, ¿no? Detectar si tiene ese ego o no lo tiene? Pues, pues a ver. Fundamentalmente, estando siempre en ese grupo. Es decir, una persona sola, voy a poner un ejemplo, no puede desarrollar un proyecto o no debería desarrollar un proyecto del inicio al fin. Debe de haber siempre skills, diferentes skills que participen y, y bueno, pues que vayan rotando en cierto modo o vayan aportando cada uno su trocito. Es decir, no dejar proyectos grandes, sino trocear siempre los proyectos o los objetivos o los trabajos para que se vaya participando muchas personas. En la Big Four, esa práctica para equipos que sí que tienen esa claridad mental a la hora de articular equipos,
sí que lo tienen muy bien y muy fácil porque hay bastantes skills muy parecidos que pueden ir entrando y saliendo de los proyectos. Entonces, básicamente es un poco eso, no desarrollar constantemente una misma actividad. Hablando ya, digamos, también del ego, ¿no? También está luego, digamos, su contraparte, ¿no? La del síndrome del impostor, que también ocurre mucho en el sector tech. Si Mm. tuviéramos que hablar, o sea, comparando el ego y el síndrome del impostor, ¿cuál crees, o sea, una persona que tiene ego y otra persona que tiene el síndrome del impostor, cuál de los dos, digamos, o sea, suele, digamos, en general, querer aprender más? O sea, en sentido de tipo de querer estar constantemente actualizada. Eh, bueno, la persona que tiene ego quiere estar muy actualizada. Realmente es una persona, desde mi punto de vista, la experiencia que yo he tenido, es una persona que sí que es cierto que se exige a sí mismo igual que quiere exigir a los demás, y no se da cuenta, en cierto modo. Entonces, yo creo que es ese perfil. El síndrome del impostor al final es una persona incluso insegura y que no avanza lo suficiente o que no tiene las herramientas suficientes como para avanzar y que, bueno, pues que sería muy bien ayudado esa persona de síndrome del impostor por la inteligencia de grupo, por el grupo en sí. Al final, mm, algún mentor mío siempre decía que el ser humano es a nivel animal social y animal de grupo. Y, y eso es muy importante. El conocimiento y el tener muchas capacidades para desarrollar una misión o muchas responsabilidades incluso, te hace tener mucho ego, en cierto modo. Entonces, siempre compartiendo eh, pues, la misión, el trabajo, las responsabilidades con el grupo, siempre va a dulcificar un poco toda esa situación. Y digamos, a lo, ¿qué habilidades crees que son las más importantes, ¿no? A nivel de skills, tanto de tecnología, de stacks, ¿no? A nivel de soft skills, a día de hoy, ¿cuáles serían, digamos, las más importantes? Las más importantes yo creo que es una condición humana, que ahora como estamos tanto de moda con el tema de la inteligencia artificial, la emoción y la pasión, eso es lo más importante. Luego van otras, como por ejemplo la curiosidad, ser curioso, preguntarte e investigar, todo ese tipo de cosas. Hace mucho tiempo lo que nos teníamos un poco era el tema de la investigación, de busca información, que la primera fase era el tema de las webs y de buscar información en la web. Pero ahora es más porque información tenemos mucha, exageradamente. Tenemos tanta información que ni siquiera somos capaces de procesarla. Eh, lo más importante, más que esa información o esa búsqueda o esa inquietud, es la pasión por lo que estás haciendo y la pasión por aprender, por llegar a los objetivos, esa pasión que no tienen las máquinas. Y, o sea, ¿tú cómo descubriste tu pasión hacia el sector tecnológico? Vale, pues fue una consecuencia. Lo mío no fue muy claro. Yo estoy en el sector tecnológico bueno, pues desde el principio de los principios, desde que empezaba a trabajar bueno, a estudiar, en este caso, ingeniería informática. Y bueno, pues era una profesión en la cual era muy novedosa o con muchas salidas profesionales y muy cambiante, muy apasionante, porque había cosas nuevas, ordenadores, etcétera, etcétera. Y, mm, y bueno, fue una herramienta para mí para ir creciendo como persona,
conociendo a gente, haciendo lo que me gustaba porque había aprendido a programar, a desarrollar a nivel informático y bueno, pues el poder presentarme un problema y solucionarlo a nivel de código, de desarrollo, de programación, cuando lo solucionaba o cuando aplicaba mis conocimientos y presentaba a la dirección, bueno, pues mira, este es el programa que lo que hace es solucionar el problema del departamento de facturación, pues que hace facturas mucho más rápido. Pues eso me producía cierto placer. Y le fui encontrando, bueno, pues la emoción de poder solucionar y ayudar a las personas, en este caso dentro de las empresas. Eso fue un poco progresivamente y bueno, por eso descubrí un poco esa pasión con esa habilidad que fui desarrollando. Y digamos, si tú tuvieras que empezar desde cero otra vez, ¿no? Tú te empezarías otra vez, digamos, un poquito de todo, ¿no? Para ir viendo a ver qué es lo que te gusta más. O ya más o menos irías más, digamos, enfocado a una tecnología o ir a más especialización o algo así. No sé exactamente, no lo tengo muy claro. Sí que es cierto que el mundo de la tecnología, eh, lógicamente es que es muy cambiante. Lo que yo empiece ahora no tiene nada que ver con dentro de 5 o 10 años, por poner unas fechas. Entonces, no se sabe cómo. Entonces, más que eso, hoy por hoy, y es una de las cosas que he conectado o conecto con la tecnología, es el mundo de hacer el mundo de la naturaleza y de la observación de la naturaleza. Y en base a la naturaleza, sacar o interpretarlo tecnológicamente. Eso sí que me apasionaría o me apasiona bastante más en este caso. La tecnología como tal la vas aprendiendo conforme vas evolucionando y conforme vas, bueno, pues afrontando problemas o o trabajando en proyectos. Sin embargo, la observación, y es una de las cosas que ya he conectado y que mucho de esta inteligencia colectiva sale de la observación, en este caso, como ya he comentado en otras ocasiones, en sociedades como la colmena, como las colmenas de abejas, que al final son muchos individuos con un objetivo común y que están interactuando entre ellos. Pues me interesaría mucho el tema de eso, de la observación de la naturaleza y en base a esa observación de la naturaleza, aplicar la tecnología. Sí, y digamos, ¿no? Como estás hablando mucho también del tema este de la colmena, me gustaría saber cómo, digamos, de a ti, digamos, que si te gustase mucho el tema de la inteligencia colectiva a nivel de, te gustaría trabajar en una empresa que ya lo tiene implementado y bien, y te gustaría trabajar ahí, ¿tú cómo identificas, ¿no? Leyendo solo, digamos, así, el resumen este que te suelen poner para en LinkedIn cuando quieres aplicar a un puesto. ¿Cómo sabes si una empresa, ¿no? Está implementando, o sea, tiene implementado la inteligencia colectiva y cuál no? Difícil en este caso. Son dinámicas de grupo. Al final, todo lo que sea, por ejemplo, la palabra grupo o la palabra no, a ver si lo puedo decir bien, no individualizar, como hemos hablado en algún momento, el no sentirte, tu carrera profesional será potenciada. Bueno, sí, mi carrera profesional, pero también quiero crecer como persona. Entonces, hay veces que el sentirse dentro de una familia, por decirlo de alguna forma, es importante. Todos provenimos de una familia biológica, tenemos una familia de amigos de provenientes de diferentes orígenes
Y el que esa compañía o esa empresa o ese proyecto trate de transmitir eh, esa atmósfera familiar, sí que me da buenas vibraciones para pensar en que hay una cierta inteligencia colectiva ahí. Y digamos, ¿no? O sea, cuando una persona quiere iniciarse una carrera en el sector tech, ¿cuáles son los errores, ¿no? que se suele cometer para cuando, o sea, me refiero en sentido, digamos, si yo o tuviera un amigo que quiere iniciarse en el sector de la tecnología, ¿yo qué tipo de consejo le podría dar a la hora de, digamos, seleccionar una carrera o un FP o cuando entre a una empresa? Un poquillo de cuáles son los Vale, errores que suelen tener. vale. Lo primero, el tema de que disfrute. O sea, lo que hemos hablado antes del tema de la pasión, ¿por qué tenemos pasión por hacer algo? Porque estamos disfrutando haciendo algo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, su fuerza o su pasión o su sabiduría viene del interior de las personas. Entonces, lo fundamental es que esa persona, cuando, por ejemplo, y eso es una de las cosas que trato de transmitir, transmito dentro del libro, es el tema de las expectativas que tú interiormente tienes a la hora de hacer algo en concreto. Tú me has preguntado de, bueno, pues estudiar tecnología o dedicarte laboralmente o gran parte de tu vida a la tecnología. Pues tienes que hacerte un ejercicio interno de saber cuáles son tus objetivos, indistintamente de que luego, por ejemplo, dentro de una Big Four, la gente entra y no entra con unos objetivos claros, internos, personales, suyos. Está un poco a expectativas y hay veces, bueno, pues que sus expectativas se frustran. Entonces, es fundamental que internamente a cada uno de nosotros hagamos nuestro ejercicio de qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar y en base a eso, bueno, pues trabajar en tecnología o trabajar en otra actividad que te apasione y que disfrutes con ella. Eso es lo fundamental. Y dime, ¿qué consejos darías a una persona, ¿no? Para que construya una base sólida para tener una carrera buena, ¿no? A largo plazo. Ujú. Vale, pues que se escuche a sí misma es fundamental. Que no piense que, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo personal. Cuando yo estudiaba, bueno, pues una de las carreras de moda era informática, otra era empresariales, bueno, pues, ese tipo de que cualquier actividad es muy válida, porque yo en la vida me he encontrado con gente que ha triunfado mucho y no con cosas, bueno, pues grandilocuentes, por decirlo de alguna forma, como es la tecnología, como es ser director y CEO de una compañía, etcétera, etcétera. Hay personas que han triunfado en su vida y no tienen tanto título o tanta... Hay que apasionarse con algo. Por supuesto, el conocimiento es fundamental, cimentarlo en estudios o en información o en mentores, en organizaciones. En este caso, organizaciones son las universidades o los planes de estudios correspondientes o también mentores, personas que ya han pasado por ello, ya tienen conocimiento y tienen autoridad y, bueno, pues aprender de ellos o de ellas también, en este caso. Entonces, es un poco en ese sentido lo que yo aconsejaría. Bueno, ya volvimos, Luis. Eh, Cuéntame también un poco sobre el tema de por qué decidiste, ¿no? Entrar en una Big Four y no seguir trabajando en las mismas empresas en las que has estado trabajando todo este tiempo. Vale.
Vale, pues la verdad es que no lo elegí yo, fue una consecuencia. En este caso, yo estaba trabajando en mi empresa y mi empresa fue absorbida por una Big Four. Entonces, no fue una elección, pero sí que fue una elección el continuar en ella. Y te explico. Cuando nosotros en mi empresa fue absorbida, la empresa Tech, muy familiar, 50, 80 personas dentro de la compañía, bueno, pues fue absorbida y lo primero es que nos aplicaron pues toda su filosofía. Nosotros ya veníamos de una de esas hábitos antiguos que, bueno, que muchos de mis compañeros y muchas personas pues no querían seguir llevándolos. Por tanto, ellos abandonaron enseguida, en cuanto entramos en la Big Four, abandonaron el proyecto y se fueron a otras empresas, profesionales tecnológicos, bueno, pues son capaces de cambiar de empresa con cierta facilidad. Pero en mi caso, bueno, pues me pareció curioso en mi etapa de vida. Sí que es cierto también, lo vi como algo, bueno, pues para investigar y ahí me quedé. Entonces, no fue una decisión más que fue una adaptación y, y parte de lo que ya cuento, que es el estar con los oídos bien abiertos y con la capacidad de seguir aprendiendo en diferentes entornos. Y eso, bueno, pues me vino muy bien porque bueno, pues la prueba es el libro en este caso y el poder contar nuevas formas de trabajo, nuevos hábitos, nuevos esquemas y nuevas compañías grandes y que pueden dar ejemplo en muchos aspectos. Hablando del libro, o sea, después de toda la experiencia y aprendizajes que has tenido, ¿no? ¿Cuál fue la razón, o sea, cuál fue la motivación de escribir el libro de Big Four? Yo estuve ahí. Sí, pues mira, realmente la motivación, aparte de que yo, bueno, es mi segundo recurso literario, pero aparte de eso, fue mis compañeros, mi grupo, por decirlo de alguna forma, o las personas que me iba encontrando por los pasillos de la compañía cuando estaba. Mm, Hablé mucho con muchas personas, hablé con diferentes generaciones incluso, y además es una de las cosas que me sentía con suerte porque lógicamente podía, en ese entorno, una de las cosas positivas que me llevé fue poder mezclarme con diferentes generaciones. Generación Z, los millennials, yo provengo de la generación X. Entonces, eso fue uno de los valores que me llevé. Entonces, en esas conversaciones vi ciertas diferencias con lo que yo pensaba. Y gente que en algún momento tenía ciertas preocupaciones por algo que yo no tenía preocupación porque ya tenía mis propias herramientas internas, mis propias conclusiones. Y sí que, bueno, pues hablaba y acompañaba a esas personas y les daba pues mis consejos en cierto modo. Entonces, bueno, pues pensé, digo, pues aparte de dar consejos a estas personas, seguro que porque yo tengo una teoría de que todo se repite en cierto modo. Entonces, igual que esas personas en ese momento, mis compañeros de trabajo, yo podía darles unos consejos, aportar mi experiencia, pues quería que aportar la experiencia no solo a mi entorno cercano, sino a mucha más gente. Y por eso uno de los recursos es el recurso de los libros, el recurso literario, que puedes ayudar a mucha más gente que tengas alrededor. Entonces, bueno, por eso decidí escribir este tema concreto. Y cuéntame, o sea, específicamente, ¿no? El, el libro, ¿no? Vuelcas más, digamos, Big, tu experiencia trabajando dentro de la Big Four después de haber sido comprada tu empresa, ¿no? O también ahí cuentas un poquillo de tu experiencia a nivel de en las otras empresas en las que has estado, quiero decir.
No, es mucho más específico de la Big Four, porque el libro empieza con la entrada en este entorno y con la salida de este entorno, porque tiene un comienzo y un fin. Me vino muy bien, porque igualmente la salida también es importante. O sea, no entrar en un sitio, siempre vas a entrar en algún sitio, ya sea empresa, proyecto, y vas a salir, va a terminar algo. Y empieza, siempre está, nuestras vidas siempre están concatenadas por un inicio y un fin de ciertas cosas, ciertas. Entonces, el libro está muy concentrado bueno, una consultora, la Big Four, entrar en un proyecto, y adaptarte o saber cómo desenvolverte y cómo salir de la manera que salir. Salir y salir reforzado, salir positivo siempre. Porque eh, hay que salir siempre positivo de cualquier proyecto o de cualquier misión o de cualquier objetivo. Sacarle las conclusiones positivas. Entonces, bueno, pues un poco lo que tiene el libro. ¿Y qué aprendizajes personales te dejó esta etapa profesional de tu vida? Uf, bastantes, bastantes. Sobre todo lo que digo, el poder saber que son capítulos, que no vas a estar para toda la vida en un sitio, la cantidad de gente, cantidad de generaciones diferentes, que todo va evolucionando, que nada es estático, todo es muy dinámico y cada vez más, y que muchas veces la fortaleza está en el interior de cada uno de nosotros y que, bueno, pues que vamos consolidando ese interior conforme va pasando el tiempo. Que la experiencia es un grado también y que el conocimiento también es un grado. Todos son ciertos grados que hay que respetar y hay que escuchar mucho. Eh, Hay que escuchar a todo el mundo. Siempre hay que darles, en todo escenario, siempre hay que darle crédito y siempre hay que dar segundas oportunidades a actividades que se puedan pasar por delante tuyo y escuchar mucho. Es importantísimo. Y dime, cuando tú estabas escribiendo el libro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que esperabas que las personas, ¿no? comprendieran o reflexionaran después de leerlo? Pues me gusta que las personas que lo lean tomen sus propias conclusiones. Incluso yo me imaginaba al lector del libro cómo no lo lee de tirón, o sea, no es una novela en sí, sino es como un manual de referencia. Entonces, incluso subrayar, anotar, coger, incluso discutirme, pues este capítulo no me ha gustado porque creo que esto no es así. O sea, plantear posibles discusiones eh, con el lector bueno, lo que yo pienso, lo que yo he vivido y lo que puede pensar que lo lea. Pero sobre todo, ayudarles a que no se decepcionen, en cierto modo. Muchas veces yo he visto bastante gente, y yo incluso me ha pasado, ilusionarte por una cosa y luego decepcionarte y a lo mejor, bueno, pues si me hubiera entrado de otra forma, con otro tipo de ilusiones, pues más lógicas, pues a lo mejor no hubiera llegado a una decepción. Eh, Me gustaría ayudar al lector a evitarse algunas decepciones, en cierto modo. Podríamos decir que este manual, ¿no? que has escrito tú, serviría también no solo para las Big Four, sino también para una Big Tech o cualquier otro tipo de consultoras, ¿no? Correcto, efectivamente. Ahí las has dado. He puesto Big Four porque, bueno, pues un buen día me levanté y pensé en cómo sería el título del libro y lógicamente pues estaba en esta consultora internacional y el término Big Four me pareció
un término, bueno, pues muy acertado para el título. Pero efectivamente vale para una Big Four, vale para una pyme, vale para cualquier ambiente o estructura, tal vez laboral, incluso no laboral, sino se puede aplicar como metáfora a la vida social mismamente, a cómo nosotros estamos integrados dentro de grupos de sociales y bueno, pues cómo nos sentimos dentro de un grupo social, cómo ese grupo social tiene unos objetivos, cómo los cumplimos, etcétera, etcétera. O sea, se puede aplicar a múltiples ambientes en base bueno, a lo que vaya percibiendo el lector en este caso. Y bueno, pues ya para ir cerrando, ¿no? Digamos que yo me acuerdo que tú en la llamada, ¿no? Que hicimos la primera vez, me comentaste de que tenías planeado crear una comunidad para ayudarse entre, o sea, mutuamente. ¿Me podrías Sí. contar aquí un poquillo más de qué va tu comunidad y también de, o sea, cuál es la idea principal? Te agradezco que te acuerdes y que saques un poco el tema de la comunidad. Pues sí, básicamente es un poco eso. Yo quiero tener, aparte de que el libro, bueno, pues está hecho por una persona que no se dedica realmente a la escritura, aunque alguien me dijo por ahí, una vez que has escrito un libro eres escritor. Bueno, pues sí, pues puedo llegar a ser escritor, pero me gustaría que hacer una comunidad alrededor de este tema y de personas que han pasado o pasan por lo mismo, están en ese estado, que se sientan eh, acompañadas en este caso. Entonces, que un libro como tal, la verdad es que los libros parecen como cosas estáticas, pero para mí me gustaría que Big Four, yo estuve allí, sea un libro dinámico y que se construya con una comunidad alrededor, que podamos hablar de esos temas, del tema empresarial, del tema proyectos, del tema que habla el libro, en este caso, y de que contemos nuestras experiencias, incluso, bueno, pues que alguien también, hablando en alguna conversación, los libros deberían ser vivos, poder reescribir ciertos capítulos o adaptarlos a las diferentes épocas. Dentro de 5 años, pues a lo mejor el libro en sí habla específicamente de una tecnología que lógicamente pues estará arcaica dentro de muy poquito. Entonces, me gustaría hacer comunidad para poder ayudar más personalmente, porque el libro es como la pieza inicial de esa comunidad, de ese grupo, de esa inteligencia colectiva. Sí, o sea, también sería implementar la inteligencia colectiva, ¿no? No solo, digamos, en el ámbito laboral, también en, no digamos, ámbito personal, pero sí como en el ámbito dentro de una comunidad en donde unos pueden aprender de otros y, como tú bien dices, ¿no? Que se sientan acompañados, ¿no? Claro, efectivamente. Creo que es fundamental el que cualquier cosa que nos pase en la vida, sea laboral, que es muy importante, sea de familia, que es importante, bueno, pues no solo te ha pasado a ti, pasa en diferentes connotaciones o en diferentes factores o diferentes cosas, pero al final si comunicas lo que te pasa internamente, hay gente que también le ha pasado y que, bueno, con su experiencia, pues te puede dar ideas. Entonces, va por ahí un poco también la cosa de crear comunidad alrededor del libro. Poder ayudar, poder dar experiencia y poder que sea dinámico un tema como lo que está tratando el libro, que vaya evolucionando y que, bueno, pues que la gente al final eh, pueda ayudar unos a otros, nos podamos ayudar, porque lo que nos pasa no somos únicos, le pasa a todo el mundo al final. Siempre hay alguien que le ha pasado lo mismo que a ti. Y bueno, pues te puede ayudar a conseguir conclusiones que te van a valer en tu vida. Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación al podcast, ¿no? Y ha sido un placer poder tenerte aquí y que hayas compartido con nosotros tu experiencia, ¿no? Y también tus aprendizajes.
Yo agradezco mucho la invitación. Ha sido un ratito muy enriquecedor y muy placentero. Me he sentido muy a gusto, Víctor. Y bueno, pues muchas gracias. Tengo una landing page que no sé si pondrás en alguna parte, que bueno, que pueden, la gente que esté interesada se puede apuntar ahí. Sí, en la misma descripción, ¿no? Y también en la página web, en la parte de invitados, aparecerá la landing page que me mandaste. Vale, fenomenal. Pues muchísimas gracias. Igualmente.